¿Le es conocido el nombre Tesla? Para muchas personas, Tesla no es otra cosa que una marca de autos. Para otros, una unidad de medida. Y para muchos más, no les significa gran cosa. Y sin embargo, una buena parte de las cosas que usamos hoy en día tienen que ver con él. Sí, prácticamente en todo. Por eso le invito a que se quede conmigo esta noche, cuando hablemos del hombre, de la leyenda y del rayo de la muerte. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Un sujeto a principios del siglo XX, alrededor de 1900, dijo: cualquier persona en tierra o mar podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes destinados solo a ella con un aparato sencillo que cabe en el bolsillo. Prácticamente estaba describiendo esto, un teléfono celular. El asunto está en que esto lo hizo en una época en la que todavía el teléfono como tal estaba en pañales. En una época en la que las señales de transmisión remota apenas eran algo que estaba en sus inicios. Este sujeto era Nikola Tesla, un inventor, un genio, un sujeto de una inteligencia superior, uno de los grandes genios de la humanidad, pero con una historia tremenda. Todo comienza en 1856, en Croacia, en un pequeño pueblo conocido como Smiljan. En aquel entonces Croacia pertenecía a Austria y en la casa del sacerdote ortodoxo, su esposa da a luz un niño. 1856. El niño se llamará Nikola y su apellido es Tesla. Y es un niño no particularmente fuerte ni saludable. A su padre le hubiera encantado que siguiera sus pasos dentro de la iglesia ortodoxa, en donde está permitido contraer matrimonio. A su madre le hubiera encantado que fuera más saludable y que a buena edad trajera una rolliza y bonita novia que ayudara en la casa. Sin embargo, el chiquillo no era particularmente afecto ni a una cosa ni a otra, era más bien como muy soñador y al mismo tiempo muy enfermizo, una cosa que no vea. Con todo lo que le pasaba cerca se le prendían las enfermedades, pero al mismo tiempo era muy destacado en la escuela. Para asombro de su padre y de su madre, en una época en la que no había muchos estudios, en la que la esperanza de estudio de una persona era bien limitada, este chiquillo es buenísimo en eso. Su madre sabe de eso, sabe porque su madre es muy parecida, aunque no estudió nada, no sabe leer ni escribir, puede recitar de punta a cabo una lectura bíblica completa, algo enorme, porque lo ha oído y lo ha memorizado. Pero además es una verdadera ingeniera. Se las ingenia para inventar cualquier artilugio que le ayude con las labores de la casa. Mejora el aparato para la ropa. Ese que se usaba para lavar y para secar, ella lo mejora, lo inventa una batidora mecánica. Porque le chocaba estar con un fierrito haciéndole así a las yemas y a las claras, inventa su propia batidora y es una persona que despierta en Nikola la curiosidad. Pero por supuesto esa salud tan precaria no ayuda mucho y cuando tiene unos 15 años y pesca la enfermedad aquella terrible, el cólera, está a punto de morir. Su padre, que le había estado insistiendo en que se olvidara de eso de los estudios, va y le promete que si se salva de esta y se cura, lo va a mandar a la universidad. Y se salva y se cura. De hecho, leía las obras de Mark Twain y esto le ayudaba mucho a reponerse.
El asunto está en que cuando finalmente se recupera y puede ir a la universidad, estudia ingeniería mecánica, después estudiaría física, después estudiaría otra ingeniería. Era un hombre con una capacidad asombrosa que estuvo a punto de ser corrido de la escuela. Sí, de la universidad, del Instituto Politécnico de Graz, porque el profesor determinó que había hecho trampa. En uno de los exámenes más complicados, mientras sus compañeros sudaban sangre para responder, él había terminado en cuestión de apenas unos instantes sin haber hecho ninguna operación en ningún cuaderno. Simplemente, ante las preguntas, levantaba la vista y ponía la respuesta. Pero por supuesto omitía todo lo demás. Cuando el maestro se acerca y le dice, hiciste trampa, porque no hay manera de que hagas esto sin haber hecho los cálculos, él responde, pero claro que los he hecho. Aquí arriba. El sujeto aquel, entonces encolerizado ante semejante respuesta, le plantea otro problema. A lo cual Nicola, vuelve a hacer lo mismo, se queda pensando unos segundos y le da la respuesta, la dibuja en un papel. Aquel hombre, todavía más encolerizado, le vuelve a hacer otra pregunta, con otro problema, no sé, eran matemáticas avanzadas, algo propio de la época, y él vuelve a responderlo con la misma y singular alegría. Después de un rato de esto, los demás alumnos que estaban en clase, pues han entregado los exámenes y se han ido, pero el maestro sigue tan intrigado que han llegado varios profesores quienes hacen lo mismo, y este sujeto sin muchos espavientos responde. Así es como obtiene las mejores calificaciones. Desde muy chico tenía una extraordinaria habilidad también para memorizar. ¿Ha oído usted hablar de la memoria fotográfica? Nikola Tesla era capaz de leer un libro y aprendérselo, memorizarlo. No le costaba trabajo. Tenía una retención asombrosa. Así que cuando termina los estudios, inicia otros estudios, pero al mismo tiempo está trabajando, viaja a Viena, en donde trabaja en una empresa de telefonía. Después de Viena se traslada a Francia, en donde trabaja en otra empresa que pertenecía a Tomás Alva Edison. Y es así como en 1884, al mismo tiempo que la Estatua de la Libertad iba en un barco, Nikola Tesla iba en otro. Al llegar a los Estados Unidos, busca la oficina de Tomás Alva Edison, en donde se presenta con una carta escrita por el director de la empresa de Edison en Francia. La carta decía: estimado señor Edison, conozco dos grandes genios en el mundo. Uno es usted y el otro es el portador de esta carta. Por supuesto, se quedó a trabajar ahí. A partir de ese momento colaboraría con Tomás Alva Edison, el genio de Menlo Park, un inventor, ingeniero, empresario, hasta que finalmente un buen día la relación se rompe completamente. Tomás Alva Edison insistía en utilizar corriente directa, una técnica que se demostraría a la postre no era eficiente. Nikola Tesla había incursionado en el campo de la corriente eléctrica alterna. Había descubierto los campos magnéticos rotatorios. Había descubierto cómo mejorar los generadores, los motores, los equipos, el cableado eléctrico, la distribución, las lámparas, todo lo de Edison. Por supuesto, Edison era un viejo lobo de mar. No se chupaba el dedo. Y la relación entre ambos se fue haciendo tensa. Mientras que en un inicio Edison era el héroe de Nikola Tesla, al final se acaban separando y Nikola Tesla termina en la calle sin un quinto, a pesar de haber hecho grandes progresos y de haber mejorado muchas cosas con Edison. Termina en la calle excavando zanjas. ¿Sí? Excavando zanjas, abriendo zanjas en la calle con un pico y una pala, lo cual, por cierto, le era increíblemente problemático. Por varias cosas. Lo primero es porque era frágil de salud, no era un sujeto muy fuerte. Lo segundo es porque era un hombre con una serie de trastornos obsesivos compulsivos tremendos. Era un tipo increíblemente difícil de tratar. Era el sujeto que no te daba la mano. Era el sujeto que te podía dejar hablando solo e irse. No tenía mucho interés en algo que no le llamara la atención en los primeros segundos, no le interesaría después. Por lo tanto, ese año que estuvo en la calle fue tremendo, pero casualmente su patrón lo contacta
Después de hablar con él y darse cuenta de todo lo que sabe, se queda intrigado y le dice, ¿cómo? ¿Tú qué eres qué? Ingeniero en tal y tal y tal y física y tal y tal y tal. ¿Y qué haces aquí rascando zanjas? Lo conecta con otro hombre y así sucesivamente hasta que finalmente logra establecer su propio laboratorio. Sería muy largo todo el proceso para describirlo, pero logra obtener este laboratorio en donde comienza a trabajar en sus propios proyectos. Era un genio en muchos sentidos. Mientras trabajaba en el laboratorio, podía abstraerse hasta el punto en el que podía trabajar 84 horas continuas. Y no paraba por cansancio, no es porque lo hubiera derrotado el sueño, sino porque terminó algo. Y entonces se fue a su cuarto a dormir. Prefería no tener una casa con las obligaciones de una casa, sino ocupar hoteles, vivir en una habitación de hotel. Era preferible para él. De esa forma no tenía que preocuparse de todo lo que conlleva una casa y podía destinar todo su tiempo a eso que era su vida, inventar cosas. No era un científico. Mucha gente dice que Nikola Tesla era un científico. No, era un genio. No era un tipo académico. No metía documentos para revisión de pares, no hacía investigación documentada, no metía tesis aquí, no buscaba doctorados allá. Él creaba las cosas. Sí, había quienes habían hecho investigación detrás y él aprendía de esto y luego lo volvía realidad. Ese era su gran éxito, el genio que tomaba lo que alguien había encontrado por allá, lo que alguien había planteado a nivel teórico lejano y remoto y lo hacía una realidad operable. Claro está que eso también le ganó la falta del respeto y la falta de cariño por parte de la comunidad académica. Tesla era muy criticado. Muy, muy criticado, porque por supuesto, sus inventos, que utilizaban diferentes postulados científicos, no eran sometidos a revisión, y él mismo no tenía mucho apego con los grandes genios de la ciencia establecida de aquel entonces. Es más, en más de una ocasión criticó al propio Albert Einstein y opinaba barbaridades acerca de la teoría de la relatividad y todo aquello. Decía que muchas de las cosas que postulaban todos estos grandes genios estaban equivocadas. Sin embargo, sus inventos funcionaban. Y eso es la parte más interesante del asunto. El genio. El genio que había detrás de aquel pequeño hombre. ¿Inventos? Déjeme decirle varios. Sé que usted me va a decir que estoy equivocado. Si es usted una persona que ha leído y que le gusta la ciencia y los inventos, me va a decir que estoy equivocado, pero al final verá que no. Los rayos X. Usted me dirá, señor Cantalapiedra, los rayos X no los inventó él. Los rayos X los inventó Konrad Röntgen. Y luego también Marie Curie estuvo involucrada en eso y... No. Hay un problema con todo esto. Mientras que Röntgen concibió la forma de aplicarlo a la cuestión médica específica en 1905, Nikola Tesla ya trabajaba en su laboratorio con un problema que había encontrado en 1901, 4 años antes, y es que las placas fotográficas se descomponían. Y entonces comenzó a trabajar en ello, y él le llamaba de otra forma, no le llamaba rayos X, él le llamaba shadowgraph, o sombragrafías, y era básicamente el principio de los rayos X. ¿Sí? Por supuesto que patentó algo, y esto después fue ocupado por Konrad y luego lo multiplicaron por aquí y por allá y lo hicieron aplicable a algo. Pero el invento original era de Tesla. El radio. ¡Qué pesadilla, señor! ¿El radio lo inventó Guglielmo Marconi? No. El primero en hacer transmisiones no fue Guglielmo Marconi. El concepto como tal era de Nikola Tesla. De hecho, muchos años después, un juez en los Estados Unidos reconoció que los principios que había utilizado Marconi para crear el radio afectaban al menos 7 patentes de Nikola Tesla. Es decir, que había tomado inventos de Tesla para crear el radio como tal. Y así podríamos seguir con una larga lista. Hubo otros inventos, como por ejemplo las bujías para coche. Las famosas spark plugs fueron un invento de Tesla. Los motores rotatorios
Si bien ya había alguna suerte de motores eléctricos, el invento de Tesla cambió la dinámica de la industria, así de fácil. Motores eficientes, motores que funcionaban, el control remoto. Sí, el control remoto inalámbrico. Él inventó este tipo de cosas que se podían dirigir a distancia, teniendo un aparatito con el que podía alternar ciertas frecuencias, ciertas intensidades, ciertas señales electromagnéticas que llevaban un objeto a cambiar de posición, a mover los motores, etc. Hizo una prueba en un pequeño estanque en Nueva York, en donde puso una lancha de control remoto. Fue la primera en la historia. Pero claro, usted pensará, eso no era muy práctico. Bueno, pero todos los demás sí. El hecho, por ejemplo, de haber ayudado a Westinghouse a establecer la planta de generación hidroeléctrica de Niagara Falls, eran sus aparatos, eran sus inventos. Y de ahí podemos seguir, por ejemplo, las luces de neón, los sistemas de bombas para agua eléctricas. De hecho, el auto eléctrico como tal fue un concepto de Nikola Tesla. Por eso se llama Tesla. Pero no para ahí. En el periodo de tiempo en el que fue más prolífico llegó a patentar 700 inventos. Algunos de ellos podrían parecer muy inocuos, muy absurdos, muy pequeños, muy grandes, pero muchos de ellos eran asombrosos. Su idea de la energía eléctrica alterna que trabajó con Westinghouse es básicamente la que usamos hoy en día. El contacto que tiene usted en su casa, el enchufe, el tomacorriente, como quiera llamarle, esencialmente es eso, un invento de Nikola Tesla. Cuando usted le dé marcha a su automóvil, gire el encendido, lo que arranca el vehículo es eso, y probablemente la mitad de lo que está ahí tenga que ver con algún invento de Tesla. Este hombre pasaba los días inventando cosas. El teléfono celular o móvil, como también se le llama, básicamente utiliza principios de Tesla. Los sistemas de comunicación por medio de señales es lo que este hombre trabajaba. Y lo empezó muy temprano en su vida. En diferentes momentos tuvo patrocinios, tuvo éxitos, tuvo fracasos, por supuesto. Pero si dijéramos de este hombre un índice de aciertos, diríamos que de cada 10, 9 eran correctos. Así es que era un hombre muy acertado. Ahora, como individuo, le repito, era un tipo muy difícil de tratar. Nikola Tesla prefería trabajar de noche. Prefería trabajar en soledad, únicamente ayudado por alguna persona de mucha confianza. Había pocas personas en las que realmente confiaba. Una de ellas era su contador, el contable, el que le llevaba las cuentas, el que le decía cómo iba con aquello, cómo iba con aquello otro. Su ingeniero, que se encargaba de armar las cosas. Él pensaba los inventos, pero había alguien que soldaba, alguien que pegaba, alguien que martillaba y alguien que atornillaba, porque a él el ruido lo alteraba enormemente. También tenía algunas personas que le apoyaban en las cuestiones públicas, porque hay 2 o 3 detalles que son poco conocidos de Nikola. Nikola era una persona sinestésica, es decir, que se traslapan los sentidos. Tesla era auditivo visual. Si usted decía una palabra, él veía la imagen. Si él veía algo, oía el ruido. Y esto era muy extraño porque el sujeto podía estar hablando con usted al mismo tiempo que estaba viendo a otro lado y estaba viendo lo que usted le decía, y al mismo tiempo estaba inventando algo. Esto significaba que tenía diferentes procesos mentales simultáneos que superaban la actividad cerebral ordinaria. Las personas de común utilizamos una parte para nuestros sistemas reflejos, motores, digestivos, respiratorios, pero procuramos utilizar un solo proceso, consciente. Cuando le estoy hablando, estoy pensando en lo que estoy diciendo y, al mismo tiempo, los sonidos, los pulmones, el movimiento, yo no hago que eso ocurra. Puedo mover la mano, puedo hacer que el ojo se cierre, pero hay movimientos que se hacen ya automáticos. Él podía tener varias cosas simultáneas y estar pensando varias cosas al mismo tiempo, lo que le daba una ventaja, pero al mismo tiempo lo hacía ser increíblemente descortés. Porque mientras que usted le estaba hablando, él estaba pensando en otra cosa, diseñando otra y viendo otra. Y si de pronto lo que usted estaba diciendo no era lo que él necesitaba, simplemente lo iba a dejar hablando.
Había otros detalles más. Muy pronto, ya en Estados Unidos, Nicola dejó de comer carne. Totalmente. Se alimentaba por lo regular a base de tazones de leche tibia, con miel, y comía alcachofas y comía algunos vegetales. Pero en general no le gustaban las cosas muy sólidas. Tenía pánico a los microbios. Desarrolló una patología psicológica conocida como TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Dar la mano a alguien le podía significar un ataque de nervios. Después de dar la mano a alguien podía ir al baño a lavarse inmediatamente, no tocaría nada. Detestaba ciertos comportamientos de las personas, los sonidos fuertes lo afectaban enormemente. No podía relacionarse con las mujeres, no era algo que le interesara. De hecho, estaba enamorado de una paloma. Así lo declaró en broma. Le gustaba más el tener a una paloma que a una mujer. Y no porque no le atrajeran las mujeres ni las ofendiera ni mucho menos, simplemente porque era algo que no tenía en él. No era un misógino tampoco. Prueba de ello es que la única persona que entraba a su habitación era una misma camarera, que siempre limpiaba su habitación. Se dice, es difícil saberlo en realidad, que cuando se cambió del Waldorf Astoria en Nueva York al New Yorker, la misma camarera que le atendía allá se cambió al New Yorker para seguirlo atendiendo. Y sin embargo no había ningún contacto físico. Era un sujeto que además amaba el número 3. Antes de entrar por primera vez a un edificio siempre lo caminaba alrededor 3 veces. Antes de ir a dormir siempre caminaba alrededor de la cama 3 veces. Antes de echar a andar algo lo revisaba 3 veces. Siempre hacía las cosas importantes 3 veces. Tenía una pequeña obsesión con eso. Y obviamente, no era muy agradable en ese sentido. Pero le gustaban los reflectores, era un hombre que le gustaban los medios, le gustaba dar noticias, le gustaba que lo entrevistaran, le gustaba ser llamativo. Ahora, como economista era pésimo. Siempre estuvo en la quinta pregunta. Cuando pudo haber sido un magnate y haber obtenido millones y millones de dólares, simplemente rompió el contrato, porque tenía miedo de que su amigo Westinghouse fuera a la quiebra. Y él se quedó sin nada. Era un sujeto muy inusual. No hubo esposa, por supuesto, no hubo hijos, no se le conoce que haya tenido ninguna novia. Y sin embargo, se sabe que podía pasar días enteros encerrado en su laboratorio con todas las cortinas abajo, totalmente oscuras, únicamente iluminado con sus propias lámparas inalámbricas. Es un detalle interesante. Su laboratorio se iluminaba por medio de lámparas inalámbricas que no tenían cable, simplemente ponía la lámpara y como había una serie de generadores, la electricidad estaba en el ambiente y podían encender con eso. Su objetivo, según declararía muchas veces en la vida, era poder proveer a las personas de energía eléctrica gratuita. Mientras que las grandes corporaciones de Estados Unidos trabajaban con grandes cableados y sistemas de medición y cobro, Tesla sostenía que se podía hacer lo mismo que se usaba, por ejemplo, para el radio, para los sistemas de radio, que era emisión de ondas electromagnéticas, para comunicaciones, se podía hacer lo mismo para energía de potencia. Es decir, que una casa tuviera una antena y de ahí mismo tomara la energía eléctrica y la utilizara. Exactamente el mismo procedimiento del radio convencional. Usted prende una radio y no le pueden cobrar por estar oyendo la radio, porque son frecuencias abiertas, están en el aire, son ondas que están volando por ahí, son diferentes, son las ondas hertzianas, pero él sostenía que se podía hacer lo mismo para la energía eléctrica. Prueba de ello es que en su laboratorio así funcionaban las cosas, no necesitaban estar conectadas en ninguna parte. Todos estos inventos eran trascendentes. Pero a principios de 1900, Tesla también comenzó a trabajar en otra área. Le interesaba un tema en particular: acabar con la guerra. Era totalmente opuesto a la guerra. Mientras que el gobierno de Estados Unidos le había pedido en varias ocasiones que trabajara para ellos en generar proyectos o tecnologías bélicas, que era lo principal, lo que más importaba en ese momento, Tesla siempre se mantenía al margen. Así es que
tuvo problemas prácticamente con todo el mundo. Por una parte, la ciencia establecida, los académicos, los grandes científicos de aquel entonces le sentían particular animadversión porque mientras él era el héroe de la historia e inventaba cosas asombrosas, a ellos no les tenía ningún respeto, no les presentaba sus temas, sus materiales, sus cálculos, sus investigaciones, no había nada que revisar y por lo tanto no era un académico. Para los grandes empresarios era un enemigo formidable. El propio Edison se encargó de difamarlo, acusarlo, engañarlo, transarlo, es decir, le hizo trampa más de una vez, con tal de que no le ganara los reflectores. Edison era, sí, un gran inventor, no se le puede quitar eso. Era además un gran empresario. Tesla no era un empresario, era un pésimo empresario, era un gran inventor, era un genio. Tenía un conflicto con este hombre, pero además tenía un conflicto también con las grandes empresas, por muchas razones. Las grandes corporaciones norteamericanas, por ejemplo, de la energía, del petróleo, veían a Tesla como un adversario y como un enemigo. Porque imagine usted que en lugar de ir a cargar combustible en su auto, usted simplemente se subiera, apretara un botón y avanzara, sin necesidad de repostar jamás, porque la energía eléctrica iba a estar disponible gratuitamente en el ambiente, utilizando ciertos niveles de la ionosfera para rebotar, etc. No me pregunte, no soy experto, pero era lo que se decía que este hombre había planeado. Claro que con esto iba a acabar con las grandes empresas, porque si en lugar de tener que comprar petróleo para tu coche, lo utilizas del aire, pues vas a acabar con eso. Y si en lugar de tener que pagar a la compañía eléctrica, la tomas del aire, pues vas a tener que pagar eso, pero además también se peleó con el gobierno al no querer aplicar sus inventos a la guerra, cosa que a la postre ocurriría. El propio ejército tomaría las creaciones de Tesla y las aplicaría para la guerra, así de fácil. Muchos de los inventos de Tesla se aplicaron en armas. Así que sí había toda una animadversión hacia él. Pero además de esto, su propio temperamento, su forma de ser, sus obsesiones, lo llevaban a vivir muy aislado. En 1933, un Tesla de 76 años seguía todavía exponiendo temas, seguía hablando de cosas, seguía informando. Su fallecimiento ocurrió en 1943. Estando en Nueva York, hospedado en el Hotel New Yorker, falleció totalmente solo. Su cuerpo sería encontrado al día siguiente por la camarista. Hay muchos rumores acerca de cómo fue encontrado, eso no importa mucho. Lo que importa es lo que ocurriría después. Tras la muerte de Tesla, su sobrino Sava Kosanovic, quien casualmente era el embajador de Yugoslavia en Estados Unidos y estaba en Nueva York, intentó hacerse cargo de sus posesiones. Llegó a la habitación, revisó lo que había por ahí, pero cuando se dieron cuenta el FBI había intervenido, el Buró Federal de Investigaciones, pero también había intervenido una agencia que es la Oficina de Propiedad Extranjera, confiscando todos sus bienes. Pero, y esa es la parte más interesante, Tesla no solamente tenía lo que tenía en su cuarto de hotel o en su laboratorio, sino que había numerosos depósitos y varios laboratorios más distribuidos en Estados Unidos, en donde guardaba una enorme cantidad de cosas. Todo fue requisado. Tan solo de Nueva York se dice que fueron recuperados 80 baúles con material. Y aparte, objetos numerosos. El hecho es que quedó vacío todo aquello, el laboratorio, el cuarto, el otro laboratorio, el almacén, todo esto fue llevado a revisión. El encargado de revisar esto sería ni más ni menos que un personaje bien interesante, el doctor John Trump. Sí, pariente de quien fuese presidente de los Estados Unidos. Este hombre se encargaría de analizar aquellos documentos junto con una planilla de investigadores y de científicos de la época de 1943 y determinarían que el material realmente eran puras ilusiones, que eran fantasías y cosas poco aplicables. El propio y famosísimo doctor Vannevar Bush, ¿le suena? Algunos años después de la muerte de Tesla se encargaría de ratificar la sentencia de que lo encontrado ahí realmente no era útil. Como usted y yo sabemos, cuando algún científico perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica dice esto no es útil, o esto no funciona, o esto no es así, es porque aquello verdaderamente es valioso.
El detalle es que a partir de ese momento la memoria de Tesla comienza a apagarse de forma muy dramática. A pesar de que sus inventos eran evidentes, notorios y funcionaban, muchos de ellos se permitió que se atribuyeran a otras mentes. Y así fue como Marconi recobró prestigio y se dijo que era de Marconi. Lo de la radio comercial, se habló de los inventos de otras personas y todo esto se fue atribuyendo de diversas formas, de tal manera que el nombre de Tesla fuera poco a poco alejado. Se le catalogó del científico loco, el tipo excéntrico, el tipo raro, el sujeto aquel que vivía en un ostracismo total dentro de un edificio. ¿Por qué todo eso? Ya le digo que no tenía amistad prácticamente con nada. Los empresarios no lo querían. El gobierno no lo quería. La academia no lo quería. Y la única compañía que le gustaba, que era aquel pichón blanco de alitas con punta gris, murió en el laboratorio un día, lo que lo dejó muy triste. Era una paloma que entraba por la ventana y comía migajitas de su mano. Eso era todo. Era su gran alegría ver que aquel bicho llegara. Pero ¿por qué negarlo? Sistemáticamente fue desapareciendo. No hubo premio Nobel, no hubo grandes reconocimientos, no hubo ceremonias póstumas rimbombantes, un pequeño artículo en un periódico, un pequeño artículo en otro. En España, el diario ABC publicó una nota que decía: muere el creador del rayo de la muerte. El rayo de la muerte era lo de menos. ¿O no? El rayo de la muerte era un tema interesante. Verá. Nikola Tesla, entre sus muchas y extrañas capacidades, era siempre estar creando cosas. Un sujeto que hablaba 8 idiomas diferentes y los escribía. No solo los hablaba, sino que también los escribía. Comenzó a trabajar desde temprano, en 1900, en un invento que acabaría con todas las guerras. El rayo de la muerte. En realidad él no le llamó el rayo de la muerte. Él le llamaba la telefuerza. O el haz de partículas. Básicamente eso es lo que él planeaba. Él aseguraba que si se generaba un haz de partículas lo suficientemente concentrado, de iones metálicos, acelerados a gran velocidad y focalizados en el espacio equivalente a una punta de cabello, generaría tal cantidad de energía que sería capaz de destruir cualquier cosa. Cuando esto lo platicó con la prensa de aquel entonces, le nombraron el rayo de la muerte. En realidad, él aclaró, después de aquella publicación, que no era ningún rayo de la muerte, que los rayos como tal son impredecibles y que tienen trayectorias equívocas y que se alteran y que se desvían por los campos. Trató de explicarlo, pero el nombre se le quedó. El rayo de la muerte en realidad era la telefuerza. Este invento en particular lo comenzó a trabajar en 1900, pero comenzó a hablar de eso alrededor de 1915. Y de inmediato se prendieron toda suerte de alarmas. Este sujeto está creando armas. Ahora, vamos a decirlo de esta forma. Si usted tiene un profeta que hace profecías, vaticinios, y ha dado 9 profecías, y las 9 resultaron confiables y certeras, cuando dé la 10ª, ¿qué pensaría usted? Que seguramente será certera. Nikola Tesla inventó 9 y cuando habló del 10º, probablemente tenía razón en lo que estaba diciendo. Obviamente se despiertan todas las alertas y es que además él tenía un laboratorio muy peculiar en una zona conocida como Shavenham en Long Island, en los Estados Unidos. Había obtenido un predio conocido como Wardenclyffe. La torre Wardenclyffe se construiría ahí. Era una torre de unos 30 metros destinada a sus experimentos de transmisión. Y por supuesto, estos experimentos incluían la telefuerza. Y experimentos sobre transmisión de radio, sobre señal de telefonía. Básicamente volvemos a lo mismo. El asunto está en que en 1917, por temor a lo que pudiera ocurrir, la torre fue desmantelada y demolida. Se aseguró que no servía, que no había nada, que no había tenido ningún éxito. También había hecho lo mismo en Colorado, otra torre enorme, de casi 20 pisos de altura, y había hecho experimentos allá. Así que cuando este tipo estaba hablando del rayo de la muerte, o la telefuerza, o el haz de partículas altamente concentradas y aceleradas,
no parecía estar bromeando. Su idea era crear este artilugio para que todas las naciones del mundo pudieran tenerlo. Y de esa manera, cada quien pudiera establecer barreras. No me ataques porque mira, tengo este rayo o este haz con el que me puedo defender. Era un arma defensiva, no ofensiva. De tal manera que si un ejército enemigo se acercaba, se establecía una barrera con este haz que podía acabar con todo. Él en una de las declaraciones dijo que esto podía equivaler a unos 1.000 millones de watts concentrados en apenas un punto. Suficiente, o por lo menos equivalente, a varios megatones, es decir, a varios millones de toneladas de dinamita. El asunto con el rayo o con el haz, la telefuerza, es que oficialmente nunca se encontró el aparato como tal. Todavía poco tiempo antes de su muerte seguía hablando de esto y de cómo había creado estos dispositivos y de que ya estaban en proceso, pero no dejó ninguna evidencia, o por lo menos nadie ha hablado de eso, pero usted sabe que nadie habla de eso cuando no conviene. Y los personajes que estaban alrededor de la recuperación de los documentos de Tesla eran personajes bastante extraños. Vannevar Bush es mencionado dentro del Majestic 12, Conspiración OVNI, estuvo enredado con el tema de Roswell, el propio Trump estaba incluido también en una serie de experimentos dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Es una estupenda pregunta. El hecho es que cuando en 1952 el sobrino de Tesla gana un juicio y se le entregan los expedientes, no son 80 baúles, solamente son 60 cajas. Hay una enorme cantidad de material perdido. Muchos de los aparatos no fueron entregados. Muchos de los aparatos quedaron perdidos. Y sin embargo, en Yugoslavia, todo el expediente que fue entregado al sobrino estuvo al mando de un funcionario soviético. Y, frecuentemente, delegaciones soviéticas provenientes de Moscú y de algunas universidades revisaban el material. En los Estados Unidos se dijo que aquello no tenía valor, que era probablemente un problema de demencia senil, una llamarada de petate, como decimos en México, para atraer la atención. La realidad no la podemos saber, pero por sus obras los conocerás, dice la Biblia. Tras la muerte de Tesla, comienzan a surgir proyectos muy interesantes. Se dice que Tesla, en sus últimos años de vida, envió a cada gobierno del mundo, de las potencias de aquel entonces, una carta donde explicaba los procedimientos para crear su propia telefuerza. Quizá por eso no es tan extraño que Japón, Alemania, Rusia, Francia y otros países del mundo estuviesen trabajando en inventos que se antojaban muy parecidos al diseño de Tesla de la telefuerza, y claro, los Estados Unidos también, excepto que Estados Unidos, clandestinamente o de forma develada, comenzó a trabajar en dos proyectos mayores: el proyecto Nick, que surgió poco después de la muerte de Tesla y que básicamente trabajaba con haces de partículas altamente cargadas. Es un proyecto que duró cerca de 10 años. El proyecto Nick tenía la intención dentro del DARPA. DARPA son las siglas de una oficina del gobierno norteamericano conocida como Defense Advanced Research Project Agency, la agencia de investigación avanzada de defensa. El proyecto Nick pertenecía al DARPA y tenía como objetivo la creación de armas por medio de haces. Pulsos electromagnéticos, básicamente. También se creó el proyecto CISO, otro proyecto multimillonario dentro del DARPA que tenía como objetivo algo equivalente: la creación de un mecanismo de intercepción remota de misiles. El proyecto CISO, surgido en 1958, más moderno, estaba enfocado a la intercepción de misiles soviéticos. Esencialmente, era lo que hacía. El objetivo era poder enviar un haz de partículas lo suficientemente poderoso para que mientras que el misil viajaba en niveles altos de la atmósfera pudiera destruirlo, evitando que impactara con la Tierra, evitando que pudiera dispersar la radiación. La idea como tal era asombrosa y llegaría mucho más.
¿Recuerda usted el proyecto de la Guerra de las Galaxias durante el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos? Básicamente era lo mismo. Un proyecto de intercepción por medio de satélites que interceptarían objetivos que ingresaran a territorio americano o norteamericano con fines bélicos, basado en el invento de Tesla. Pero quizá uno de los asuntos más preocupantes que hay es que Tesla aseguraba que su invento, la telefuerza, podía provocar desde temblores, cambiar el clima, afectar a las personas, cualquier cosa de estas. Podía derrotar a un ejército sin matarlo. Porque él odiaba la guerra. Él no hacía armas destructivas, las hacía preventivas. Y por lo tanto, su objetivo no era matar al enemigo, sino alejarlo. ¿Le suena? Proyecto HARP. El proyecto HARP comenzó en los años 60 en los Estados Unidos y era, en teoría, un proyecto de estudio de la interacción de la ionosfera y demás cosas. Para muchos investigadores y muchos teóricos de conspiración, el proyecto HARP lo que era un proyecto que intentaba alterar el comportamiento humano por medio de la emisión de haces de partícula y pulsos electromagnéticos, y capaz también de alterar el clima e incluso de concentrar tal cantidad de energía en un solo punto que pudiera chocar contra la corteza terrestre y provocar un sismo. Teorías de conspiración, si usted lo quiere, pero de nueva cuenta se antoja muy parecido a lo que decía Tesla. ¿Por qué tanta urgencia en demeritarlo? No sería sino hasta 1960 cuando se le reconoció poniéndole el nombre Tesla a una unidad de medida del campo magnético. No hay más. No hay un premio póstumo, no hay un reconocimiento. Hay por ahí algunas medallitas y algunas cosas que no son tan significativas. De hecho, la más ofensiva de todos fue la medalla Edison a sus méritos. Sí, a Tesla le dieron la medalla Edison por sus méritos tecnológicos. Por lo tanto, ahí hay un punto. Ahora, una de las historias más sorprendentes de todas tiene que ver con este asunto del famoso rayo, del haz de partículas, la telefuerza, y es el incidente Tunguska. ¿Lo ha oído usted mencionar? En 1908, el 30 de junio de 1908, hubo un evento explosivo, mayúsculo, en una apartada región de Siberia, la región de Tunguska, a las orillas del río Podkamennaya Tunguska, en la gobernación de Yeniseisk. Ese día 30 de julio algo explotó y acabó con 2.150 kilómetros cuadrados, más de 80 millones de árboles fueron derribados. No se sabe cuántos animales murieron, porque la zona es prácticamente despoblada. En 1908 ahí no había nadie. Se cree que pudieron haber muerto unos 3 cazadores que andaban por ahí, pero la gran mayoría de las víctimas fueron animales silvestres. La investigación no se inició de inmediato, fue pasando el tiempo, la revolución soviética dilató un poco, no sería hasta los años 20 cuando se inició la investigación y fue asombroso porque aquel lugar seguía destruido. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque de la taiga siberiana derribados. Con el paso de los años, las investigaciones han arrojado temas como, por ejemplo, el que no hubiera un cráter, el que no hubiera una piedra, un impacto directo, como en el caso de Chicxulub o como muchos otros cráteres por impacto meteórico. Y ya sé que usted me dirá, como persona inteligente que es y que ha leído mucho, que está perfectamente explicado que el incidente de Tunguska, ocurrido el 30 de junio de 1908, fue un evento meteórico que explotó en la atmósfera, es decir, a unos 5 kilómetros de altura, y que el bólido que explotó al ingresar a la atmósfera terrestre y provocó esta onda de choque que se registró hasta en Londres y que provocó auroras boreales espectaculares durante días, era un objeto de unos 100 metros de diámetro. Todo eso se ha calculado hoy en día. Está muy bien. El problema es que no queda muy claro cómo fue. Y sigue habiendo muchas dudas, porque hay algunos que aseguran que en realidad era un bólido de metal, un bólido metálico que ingresó tangente, no chocó, no explotó, sino que salió tal como entró. Y hay muchas discrepancias, pero quizá la discrepancia más curiosa que tiene que ver con esto es que el propio Nikola Tesla envió un telegrama el día 30 de junio de 1908 a su amigo
Robert Peary. Robert Peary estaba en trayectoria hacia el Polo Norte y tenía la misión de ir a hacer una exploración y de ser el primero en llegar al Polo Norte. Era su segundo intento. Peary tenía contacto con Tesla, se conocían y demás, y Tesla escribe un telegrama preguntando si vio algo raro en el cielo, porque había probado un artilugio nuevo desde la torre Wardenclyffe. Es decir, que la noche en la que casualmente hubo una explosión espantosa en Siberia, que está del otro lado del polo, que generó estas increíbles auroras boreales, Tesla estaba probando un artefacto en Nueva York. Cabe señalar que la idea de Tesla, esta idea del haz de partículas aceleradas, no era lineal, sino al revés. La enviaba, la rebotaba en la ionosfera, se cargaba y golpeaba. Una especie de relámpago que salía de tierra y luego volvía a caer. Las auroras boreales que siguieron al evento de Tunguska tienen mucho que ver con esto. Así es que, para muchos, el evento explosivo de Tunguska no fue meteórico, sino una falla de Tesla que probó su equipo. Por supuesto, él nunca dijo que eso había sido culpa de él. Es más, cuando unos días después le preguntaron si había oído hablar de eso, él respondió que había oído hablar que había una explosión lejos. En realidad es muy probable que ni siquiera lo haya atribuido a su propio invento. Si es que eso fue causado por sus inventos, él pensó que había hecho una prueba porque ni siquiera había ido de viaje su amigo. Peary apenas estaba saliendo de viaje, así es que le pidió que viera el cielo para ver si veía algo. Por supuesto, solo es especulación. Lo que es un hecho es que este hombre era un genio, muy adelantado a su tiempo. Hoy en día muchas cosas que tenemos están basadas en inventos de Tesla. No es que él las haya inventado, simplemente que se valieron de las patentes de Tesla, de sus descubrimientos, de sus creaciones, para mejorar, para incrementar, para acoplarlas con otras cosas y crear objetos que hoy estamos usando. Uno de ellos podría ser, sin duda, la telefuerza. Que no lo sepamos no significa, como muchas otras cosas, que no se haya creado. Al menos 3 proyectos del gobierno norteamericano de los Estados Unidos han estado involucrados con algo que tiene que ver con Tesla. Recuerde usted las palabras de este hombre. Cualquier persona en tierra o mar podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes destinados solo a ella con un aparato sencillo que cabe en el bolsillo. Esto lo dijo, no sé, quizás 60 años antes de que comenzaran a funcionar los teléfonos que hoy tenemos en la mano y gracias a los cuales usted y yo podemos estar platicando. Un detalle curioso. Tesla dormía entre 2 y 4 horas diarias. Raro. Murió a los 86 años, solo y visiblemente pobre. Y ahora, si me lo permite, vamos a la sección de saludos y felicitaciones. Y va una felicitación muy cariñosa para Violeta Castañeda Suárez, para Patricia Humarán, para Jimena Dejen Echeverrigaray, que siempre nos acompaña, nos da mucho gusto verla, a Letia Echaniz, que está en Querétaro, México, Aide Moreno Hernández, Rebeca Galindo García, para Marce Montenegro, Guadalupe Nava, para Diana Avendaño, para Gastón, que está en Córdoba, Argentina, Mario de la Cruz, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Juan Pablo, de parte de su mamá, Patricia Ramos, le mando un gran abrazo. Nos da mucho gusto saber eso de que la mamá le manda al hijo y así, es algo muy grato. Luis Antonio Agustín, felicidades, está cumpliendo unos pocos años, es joven todavía, tiene un futuro enorme, le deseamos lo mejor en estos 15 años. Luis Antonio, echarle muchas ganas. Adrián Casanova, las hermanas Carolina y Mariana, de parte de su mamá. Augusto Falcón, que está en Paraguay, Camila y Emilia González, que son fans de Cuentos de Bandera Blanca, de parte de su mamá Denise Centeno, que nos sigue desde hace 2 años. Para Helen, de parte de su novio Jesús García, que está en Huancayo, Perú, un enorme abrazo. Mucho éxito en esa relación, mucha suerte, mucho cariño, que les vaya muy bien. Sakurai Handa,
Janín del Real, su esposo Alex y su hija Gaby, quien escucha cuentos de bandera blanca. Toda la familia cumple años, más o menos en las fechas, y están en Venezuela. Nos da mucho gusto que nos acompañen en familia, siempre nos agrada eso. Queremos mandar nuestros mejores deseos de pronta recuperación y total recuperación a Astrid Oscos y sus 2 pequeñas. Están recuperándose en Melbourne, Australia. Y bueno, sabemos que se van a recuperar y que van a salir adelante. Para Giselle Martianes, que se mejore. Su esposo Sebastián y sus hijas Yamil y Patricio le mandan todos los mejores deseos y nosotros compartimos ese deseo, que se mejoren pronto. Hay muchas personas enfermas, pero seguramente se va a recuperar muy bien. Lo mismo para Josefina Cervantes, su esposo y sus 2 hijos, que se mejoren pronto, que se mejoren totalmente. Gracias por pensar en nosotros. Fernando Alcántara y su novia Mónica nos escuchan mientras trabajan. Sacro Dante Kira, que está en Ciudad Juárez. Ann y Nel, quienes nos escuchan mientras escriben libros y pintan cuadros, respectivamente en Argentina. Oiga, son personas muy artísticas, nos da mucho gusto saber que personas tan destacadas nos acompañen. La familia Rivas Avia, en Cuanalán, Acolman, en el Estado de México. Maritza Sandoval desde Guatemala. Alan y Jorge Yael Palma Camacho, son 2 hermanos que nos acompañan siempre. César Francisco Moreno Vázquez. Para Anita Aguilar, su mamá Verónica y su hermana Berito, que están en Tlaxcala, México, un lugar tremendo, nos gusta mucho Tlaxcala. Dalia Romanillo y José Alberto Villegas, que están en Los Mochis, Sinaloa, en el norte de México. Matías, quien pintó su casa escuchando el programa en Guatemala. Oiga, qué bien, muchas gracias. Edwin Valdés, que es un restaurador de muebles, y sus lobitos, sus hijos, mientras trabajan nos está escuchando. Ana Laura Rosas Medrano en Ciudad Satélite, Mauricio Agudelo, su mamá Janet y su hermano Daniel, que nos escuchan en Colombia. Trecmi González saluda a Carlos Antonio Aguilar, quien le recomendó el programa y están en Guadalajara. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, Antonio, por haber hecho esa recomendación. Apreciamos mucho eso. Luego por aquí tenemos para Farsa Inove, para Milagros Finol Gutiérrez, para María del Pilar Mejía y William Cime Rojas, que son de Perú pero viven en Santiago de Compostela. Víctor Romero y su familia, que están en Rosario, Argentina. Ángel Castro y su papá Ángel y su hermano Cristian en Arequipa, Perú. Elizabeth Huichán, su hijo Derek, su mamá Marelí y su tía Griselda, que están en el Estado de México. Mariana Salazar en Calgary, en Alberta, en Canadá, de estar con mucho frío, hay que abrigarse mucho. Sandra Luz Sánchez Terrazas en Tijuana, al norte de México. Emanuel Martínez y su mamá Ana María Rojas Tejeda. Raida Osorio Sotelo en La Plata, en Argentina. Morgan Bertinelli Orozco y su mamá América, que nos escuchan juntos. Eso es muy bonito. Arnulfo González y su hija Marlene Itzayara, que tiene miedo, pero no se pierde el programa. Hay veces que no da tanto miedo, Arnulfo. Hay veces que es meramente de misterio. Hugo Ramírez, Alexis Sigmaringo y su hijo Octavio, que están en Argentina. Juan Pablo Delgado en Costa Rica. Un saludo especial para la clase de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, en especial a David Suárez. Oiga, nos escuchan allá. Eso nos emociona mucho. En fin, muchísimos saludos. Muchas gracias por darnos ese privilegio de poderles enviar un saludo. Muy buenas noches y que descansen en paz.